No. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la reunión de jóvenes. La verdad que qué lindo poder estar un sábado a la noche acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo están contentos de estar en esta noche acá? ¿Sí? Preguntale que está a tu lado, ¿estás contento de estar acá? Avisale a tu cara. ¡Oh! Qué lindo, ¿no? La verdad que qué hermoso que la catedral pueda tener estas reuniones, como la reunión de jóvenes, para venir a escuchar palabra de Dios, para que Dios nos pueda ministrar, para que Dios nos pueda enseñar y nos pueda impartir, ¿sí? Ya estamos llegando, ya estamos a un paso de diciembre. ¿Alguien ha armado el arbolito ya? A ver, levánteme la mano. ¿Alguien armó el arbolito? Yo sí, ¿sabe? Nada del 8. Es el día de ustedes ya saben de qué. No lo quiero decir porque hay gente nueva, ¿sí? Sí, pero en casa, como son ansiosas, ya compramos el árbol y ya lo que. Ya lo armaron. Para mí que están esperando regalos, ¿sí? Un mensaje subliminal ese. ¿Cuánto esperan regalos para Navidad aunque ya tengas 38 años? ¿Ah? Oh, qué lindo. ¿Sí? El niñito Dios que llegue. ¿Hacen cartitas? ¿Sí? Claro. Muy bien. Muy bien. La verdad que uno va llegando ya a diciembre y qué bueno que es víspera de fiesta. Uno va a los súper y ya está viendo todas las cosas de Navidad y tantas cosas lindas, pero qué bueno que sea un tiempo de celebración para recordar el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? De que un día Jesús vino a esta tierra con un propósito. ¿Con qué vino Jesús? Con un propósito. El propósito era salvarnos. El propósito era rescatarnos. ¿Cuántos han sido rescatados por Jesús? A ver, levante su mano. Mire, yo levanto. Sí, yo me acuerdo que conocí a Jesús a mis 26 años. Era más flaco y tenía más pelo. ¿Cuántos dicen amén? Pero doy gracias a Dios que un día me encontré con Jesús y mi vida fue transformada para siempre. Nunca más fui el mismo hombre desde que me encontré con Jesús. Y la verdad que nosotros como iglesia deseamos que ese Jesús que se ha encontrado con nosotros también se pueda encontrar contigo, con tu casa. Y entender de que Dios tiene planes con tu vida. ¿Cuánto lo creen a eso? ¿Sí? Que Dios te quiere usar. Por eso es muy importante entender que los propósitos son muy importantes en la vida de una persona. Siempre digo esto, una cosa es nacer y otra cosa es saber para qué naciste. Si yo te haría una pregunta en esta noche, ¿sabes para qué naciste? ¿Qué me contestarías? Si le tendrías que hacer una pregunta al al que está a tu lado y le decís, ¿sabes para qué naciste? ¿Por qué no se lo preguntás? Estaría bueno esto, ¿ah? ¿Para qué naciste, che? ¿Sabes para qué naciste? ¿Sabes por qué te digo? Porque es muy importante saber para qué naciste. La vida sería muy triste si solamente venimos a este mundo, nacemos, vivimos y morimos y se acabó todo. Y cuando uno llega a Dios, y escuchá lo que te voy a decir, lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Cuando uno llega a Dios, uno debe entender y descubrir los planes que Dios tiene con nuestras vidas. A veces en Dios hay diferentes etapas que podemos vivir o atravesar. Cuando yo llegué a Dios a mis 26 años y crucé por los dinteles de esa puerta de la catedral, yo llegué con muchas necesidades. Como quizás vos que viniste esta noche por primera vez, o quizás vos que viniste con una necesidad en tu casa, en tu vida, una necesidad personal con tu familia, una necesidad que necesitas que Dios te ayude. Y hoy quiero decirte, Dios te va a ayudar. ¿Cuánto lo creen a eso? ¿Lo crees? Claro que sí. Ahora lo importante es saber qué vas a hacer después que Dios te ayude. Después que Dios haga ese milagro en tu vida, que restaure tu casa, tu familia, después que Dios te haga libre de las drogas, después que Dios te saque la depresión, después que Dios te saque de los ataques de pánico, después que Dios te dé ese trabajo, después que Dios te ayude en tu carrera, que te reciba y descubra y recibas eso que Dios quiere darte. La pregunta es, ¿qué sigue después? Porque es interesante descubrirlo.
Es importante descubrir no solamente ese Dios que está presto, que está atento a su oído a nuestras oraciones, que quiere ayudarnos en nuestras necesidades, sino que también ese Dios tiene planes con nuestra vida y tiene propósito. Y que la gran tarea de nosotros como iglesia, de vos como joven, es tratar de descubrir ese propósito de Dios. Yo recuerdo, y cuando hago una mirada hacia atrás, hace prácticamente casi 17 años, nunca me imaginé estar donde estoy. Si tendría que tomar el DeLorean, hay algún cuarentón por acá, ¿sí? De Volver al Futuro. ¿Cuántos han visto la película Volver al Futuro? ¿La vieron? Sí, hay muchos. Hay muchos jóvenes infiltrados en esta noche. Como yo. Pero si tendría que tomar el DeLorean y viajar al pasado, y quizás Dios mostrarme toda esta película en estos 17 años que vengo transitando con Jesús, la verdad que nunca me hubiera imaginado vivir lo que hoy estoy viviendo. Por eso la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y yo quiero decirte de parte de Dios en esta noche que Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida. Que quizá hoy venís triste, amargado, con tristeza, en depresión, con situaciones en tu casa, pero quédate tranquilo, quédate tranquila. Dios se va a encargar y Dios te va a demostrar que tiene mucho más para darte que lo que tienes tú para pedirle. Porque Dios tiene planes con tu vida y Él te va a usar si te atreves a descubrir ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y si yo hubiera estado ahí, le hubiera dado un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Aleluya. Por eso cuando preparaba este mensaje le puse como título: sé de dónde vengo, pero también a dónde voy. ¿Escuchaste? Sé de dónde vengo, pero también a dónde ¿qué? ¿A dónde voy? La pregunta es: ¿sabés de dónde venís? Quizás sí sepas de dónde venís. Conoces cuál es tu historia, quizás no sea la correcta. La pregunta es: ¿sabes a dónde vas? Porque a veces yo veo, y escuchá lo que te voy a decir, a veces veo mucha gente preocupada por sus necesidades, pero a veces no veo gente preocupada por alcanzar los planes y el propósito que Dios tiene con tu vida. Y eso se tiene que descubrir. ¿Qué tiene que hacerse? Se tiene que descubrir. Yo doy gracias a Dios que conocí a Jesús a mis 26 años. Pero si me tendrías que hacer una pregunta y me tendrías que hacer: Claudio, ¿cuál sería o qué te hubiera gustado en el pasado? Me hubiera gustado conocer a Jesús mucho antes. Me hubiera evitado tantos dolores de ¿qué? De cabeza. Mis decisiones hubieran sido totalmente distintas. Pero también sé de unas cosas que aprendí aquí en la iglesia: que Dios nunca llega tarde, sino que Dios siempre llega en el momento justo. Tengo en mi célula muchos jóvenes, tengo adolescentes, y una de las cosas que yo le digo cuando los veo, digo: ¿cómo me hubiera gustado conocer a Jesús a tu edad? Hubiera evitado cometer muchos errores. Pero no tan solamente eso, sino que hubiera descubierto el propósito que Dios tenía para mi vida mucho antes. Sabes que en este tiempo se necesita gente de propósito. Se necesita gente que tenga bien en claro cuáles son sus convicciones y lo que Dios quiere hacer en su vida. Jamás me imaginé vivir lo que yo estoy viviendo en este tiempo, jamás. Estamos con Silvana levantando una iglesia allí en Argüello, macrocélula. Gente viene nueva, gente hemos llevado al encuentro en estos días. El fin de semana pasado, entre mujeres y hombres, pasaron casi 30 personas de Argüello por un encuentro. Gente que estaba con una vida sin sentido, sumergida en la depresión, en las adicciones, con intentos de suicidio. Pero allí estamos trabajando con un gran equipo de aquí en la catedral, y el pastor y la pastora nos han enviado a ese lugar para hacer historia para Dios. Y quiero decirle que tengo un buen trabajo, quiero decirle que tengo una casa hermosa, tengo una familia hermosa, pero nada de eso se compara con el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y no te estoy diciendo que no soy agradecido con Dios. Por eso creo que el propósito de Dios se tiene que descubrir. Tú tienes que descubrir hacia dónde vas.
No está mal que tengas metas personales. No está mal que quieras ser un contador, un arquitecto, que quieras estudiar. No está mal que quieras alcanzar planes, ser un emprendedor, tener tu empresa, ganar mucho dinero. Mira, te digo, te felicito y ojalá Dios te ayude y lo logres. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirte que nada de eso se va a comparar con lo que Dios tiene diseñado para tu vida. Quizá hoy estás sentado aquí recibiendo una palabra. Quizá hoy estás sentado aquí conociendo a Jesús. Pero quizás estás sentado aquí y eres el próximo baterista de la catedral. Eres el próximo líder. Eres el próximo pastor que vaya a las naciones. Eres el próximo, la próxima maestra de escuela de líderes. Eres el próximo evangelista. Eres el próximo G12. Pero eso tienes que descubrirlo. Estás en una edad extraordinaria. Poco amenes. Estás en una edad extraordinaria y tienes que descubrir lo que Dios tiene con tu vida. ¿Sabe qué dice el libro de los Salmos? David dice: tus ojos vieron mi embrión. Qué hermoso saber que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre. No eres un accidente en este mundo. Por eso hay mucha gente que sabe de dónde viene. Y la gran tarea que Dios tiene en la iglesia es mostrarte hacia dónde debes ir. Por eso cuando vas a la Biblia, acompáñame a Salmo capítulo 105. Busca en tu Biblia, si tenés ahí tu Biblia papel o el celular. Salmo 105, verso 17. El salmista comienza a resumir la historia de un joven que Dios tenía planes con su vida. Que no había nacido en una familia muy agraciada. Que había nacido en una familia común y corriente, con los conflictos que tiene cualquier otra familia. Pero Dios lo llamó a este joven y en él puso un propósito. Y este propósito, este joven tuvo que trabajar para descubrirlo. Y mi gran tarea en esta noche, y lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que tú descubras el propósito que Dios tiene con tu vida. Mirá, Salmo 105, ¿lo tenés? Versículo 17. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo tenés? Dice la palabra: envió varón delante de ellos. ¿A quién? Decilo fuerte ahí. Decilo fuerte. ¿A quién? A José, que fue vendido, ¿por qué? Por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su ¿qué? Su palabra. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. Envió el rey y lo soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte, que dice la palabra, que sus ¿qué? Que sus enemigos. Te lo voy a leer en otra traducción. En la Nueva Biblia Viviente dice la palabra: luego envió delante de ellos a José, al que vendieron como esclavo a Egipto. Allá en la cárcel le sujetaron los pies con grillete y le pusieron la cabeza cepo de hierro, hasta que llegó el tiempo de que se cumpliera lo que él predijo. Y el Señor probó el carácter de José. ¿Qué probó el Señor? El carácter de José. Como le probó Dios su paciencia. Entonces el faraón lo mandó a llamar y lo puso en libertad. El gobernante de la nación abrió las puertas de su prisión y pusieron a su cargo todo lo que le pertenecía al faraón. Él mandaba sobre todas las cosas que eran del faraón. Él podía instruir a su antojo a los ayudantes del rey, enseñar a sus consejeros, y luego Israel llegó a Egipto y vivió allí como un extranjero en la tierra de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara y lo hizo más numeroso que todos sus enemigos, dice la palabra de Dios. Cuando vemos esta porción de la palabra en el libro de los Salmos, vemos cómo el salmista comienza a resumir la historia de un joven llamado José. Un joven que tenía tan solamente 17 años cuando Dios puso un sueño en su corazón. Un joven que fue concebido y nació en una familia y Dios puso los ojos en él
para poder preservar a una familia que se iba a transformar en una gran nación. Dios a este joven llamado José puso un sueño. Y más que un sueño, puso un propósito. Por eso creo sinceramente que cuando leemos esta porción de la palabra, que está resumiendo, no vamos a leer toda la historia de José, porque es bastante extensa. Quizás para los que lo conozcan, vamos a resumir algunas porciones de la palabra, pero quizás para vos que no conoces, te voy a invitar a que leas en tu casa Génesis capítulo 37 en adelante, y vas a poder ver la historia de este joven llamado José. Lo primero que yo puedo ver cuando veo la palabra o cuando leo la palabra de Dios es que Dios trajo a José a este mundo porque tenía un propósito con él. ¿Qué tenía Dios con José? Tenía un propósito. Cuando este joven nace, dice que su padre le da una túnica de colores. Ya los floggers ya existían hace muchos años atrás, ¿sí? Le pone una túnica de colores. Y este joven comienza a diferenciarse dentro del resto de sus hermanos. La Biblia es clara y nos muestra que cuando Dios pone un propósito en la vida de este joven, comienza a tener algunos conflictos en su casa con sus hermanos. Este joven era como que marcaba la diferencia y parecía que su papá lo trataba diferente. ¿Qué problema cuando muchas veces hay diferencias en nuestra casa? Cuando a veces los padres hacen diferencia con los hijos, eso puede traer grandes conflictos. En mi casa, si compro un alfajor para alguien, tengo que comprar para todo, hasta para Silvana. Porque se pone, ¿qué? Celosa. Y a ver el alfajor, ¿y cuánto salió ese alfajor? Dice Valentina, ¿sí? Salió 1.500. ¿Y por qué a Zoe le compraste de 1.525? Hasta en eso se fijan. ¿A vos te pasa también? Levánteme, séme sincero. Mira la mano levantada. Sí. ¿Sabes qué sucedió? Comenzó en esta casa, en esta familia, a haber conflicto. Porque Dios había puesto un propósito. Es que siempre cuando tengas un propósito, siempre muchas veces habrá conflictos que tengas que enfrentar. La Biblia relata, dice que este José, dice que era el famoso hermano alcahuete. ¿Cuántos han tenido un hermano alcahuete? Ah, mira las manos levantadas. Le voy a decir a la mamá lo que hiciste. Oh, ¿sí o no? ¿Ah? Dijiste que a las 2 ibas a apagar Netflix y era a las 3 y todavía estabas viendo la serie Los Coreanos. Oh, y no estudiaste nada, ¿sí o no? Dice que este José, dice que hablaba y le contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Cuando iban a llevar los corderos a pastar, estos hermanos se ve que se ponían a jugar y se olvidaban de los corderos, y si tenían 50 corderos volvían con 45, por decir así. E iba y le decía a su padre: José, ¿no sabe que mis hermanos han perdido 5 corderos? Claro, imagínate que esto le traía conflicto. Sus hermanos no lo podían ni qué, dice la palabra, no lo podían ni ver. A tal punto que José comienza a soñar sueños. Y Dios comienza a poner planes en su vida. Y él dice en un momento, en un acto de amor, de contar a sus hermanos lo que Dios ha puesto en su corazón, le dice: ¿sabes qué? Quiero contarte que tuve un sueño. Y soñé que todos nosotros atábamos manojo. Y mi manojo era mucho más alto que el de ustedes. ¿Y saben qué le contaba a sus hermanos? El de ustedes se inclinaban al mío. ¿Te imaginas los hermanos? ¿Lo amaban o lo odiaban? ¿Qué pensabas vos? Lo odiaban cada vez más. Y aún dice la palabra en Génesis capítulo 37, y aún dice: quiero contarles otro sueño. Soñé que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y dice su hermano: ¿qué acaso nuestro padre y nuestra madre y todos nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y dice que esto le trajo envidia a sus hermanos, mas dice la palabra que Jacob meditaba en esto. Una de las cosas que me pongo a pensar cuando yo leo estas escrituras, que esto está en Génesis capítulo 37 del 6 al 11, es que este joven con 17 años, que Dios estaba poniendo un propósito para preservar una nación, este joven iba a tener que enfrentar situaciones para que ese propósito se cumpliera.
Una de las situaciones que tuve que ver y darme cuenta en qué envidia que le trajeron los hermanos. Claro, los hermanos no entendían lo que Dios estaba poniendo en el corazón de José. ¿Sabes? Que hay gente que no le tienes que compartir tus sueños. Porque hay gente que en vez de alegrarse por los sueños que tengan, ¿sabes qué? Muchas veces les va a dar envidia. ¿Sí o no? Por eso no le cuentes tu sueño a gente que no se va a alegrar contigo. Yo no le cuento mis sueños a cualquiera. Yo mis sueños le cuento a aquellas personas que se van a alegrar y van a reír conmigo y van a orar para que esos sueños se cumplan. Porque sabes que hay sueños que le pueden dar envidia a quienes, a otros. ¿Cómo le llama el pastor a estos que les da envidia? Los malaonda.com. Siempre los sueños traerán alegría a muchos, pero también envidia a otros. Por eso no debemos compartir nuestros sueños con cualquiera. José estaba feliz de poder compartir lo que Dios había puesto en su corazón. Es como cuando quizás en tu corazón comenzás a soñar con ser líder, ser una ganadora y ser un ganador de almas. Y le contás a alguien y otro dice, pero vos vas a ser líder. Che, vos sabés que me quiero anotar para estudiar teclado porque me gustaría estar en la alabanza. ¿Cuánto le gustaría estar en la alabanza en la catedral? Mire esas manos levantadas. Quiero hacer batería, quiero estar en el coro, quiero cantar. Ay, pero a vos no te da la voz. ¿Vos querés estar? ¿Viste que está siempre esos malaonda.com? Por eso tenés que tener cuidado con quién compartir tus sueños. Tenés que tener cuidado con quién compartir los sueños y lo que Dios pone en tu corazón, los propósitos que Dios pone en tu vida. No se lo podés compartir a cualquiera. Ahora, una de las cosas que yo puedo ver, que siempre los sueños traerán alegría a muchos, pero también envidia a otros. José tenía bien en claro lo que Dios había puesto en su corazón y estaba dispuesto a averiguarlo. Es que los propósitos de Dios se descubren. Vuelvo a repetirte, los propósitos de Dios se descubren. Porque qué triste sería venir a este mundo, vivir, tener una carrera, formar una familia solamente, si no digo que esté mal, y después envejecer y morir y se acabó todo. Yo vengo en el auto y cuando vengo en el auto desde mi casa hacia acá los días domingos, la reunión de las 15:30, y a veces vengo y está toda la gente tomando un mate en su casa y etcétera, etcétera. Y digo yo, ¿qué hablarán? Me pongo a pensar que quizás si Dios no había puesto o no hubiera descubierto el propósito que Dios tenía con mi vida, estaría yo en Milce sentado un domingo tomando mate y no en la catedral. ¿No te he puesto a pensar qué diferentes son nuestros domingos? Aquellos que son líderes, ¿no te parece que es increíble poder ver lo que Dios ha puesto y ha diseñado para nuestra vida y nuestro corazón? De poder ver lo que Dios ha diseñado para nuestra vida cumplirse. Por eso creo sinceramente, chicos, que si estamos en este mundo es porque Dios tiene planes con nuestra vida. ¿Cuánto lo creen a eso? Pero esos planes no solo debemos imaginarnos, debemos trabajar para descubrirlo. Por eso es bueno crecer pensando en una carrera, estudiar, tener un microemprendimiento y soñar con alcanzar cosas, con tener qué sé yo, las mujeres, mi centro de estética. ¿Cuántas quisieran tener su centro de estética? Hay mujeres que sueñan con su centro de estética. Hoy da eso, ¿saben? Che, nadie quiere hacer uñas, nadie quiere hacer nada acá, pestañas, ¿sí? Pero su microemprendimiento, vender ropa. ¿Cuántos quisieran vender ropa? Oh, qué bueno, ahí está, muy bien. Tener los varones, su auto detailing, ¿sí? Y ahí estar ahí trabajando, sacando microbollos, lustrando, cuántas cosas más. Todo eso es increíble. Y si pones a Dios en primer lugar, Dios te lo va a dar. ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo creen a eso? Pero también tenés que tener sueños espirituales. Tenés que tener sueños espirituales. Mira, el trabajo que yo tengo, yo amo mi trabajo, me encanta manejar. Y doy gracias a Dios por mi trabajo. Pero quiero decirte que eso nada se compara con servir a Dios. Nunca vas a saber lo que es servir a Dios hasta que no comiences a servir. Eso es algo que no tiene comparación. Hace muchos años que yo llegué a la catedral en el año 2008, febrero del año 2008.
Y el 18 de diciembre del año 2008 yo estaba abriendo mi célula. No sabía mucho de la Biblia, pero entendí que Dios tenía planes con mi vida y tenía propósito. Y ese propósito lo quería descubrir y quería compartir de Jesús con otros. Desde ese año 2008 he servido en muchísimos encuentros, he sido un servidor. ¿Y sabe cuál es el mayor premio que me puede dar Dios cada vez que he ido a un encuentro a servir? Y he visto cómo jóvenes, cómo familias, cómo personas han venido a un lugar como este y han sido restauradas. Recuerdo que en aquel tiempo los encuentros eran 3 días. ¿Se acuerdan cuando los encuentros eran de 3 días? Y sabes que una de las cosas que me ponía a disfrutar cada vez que tenían que bajar, no sé si te acordás, Emilce, la familia y el pastor hacía bajar acá a los encuentristas, ¿te acordás, Dylan? Con la familia. Yo me ponía en un rinconcito con los brazos cruzados y veía lo que Dios hacía en cada vida y en cada persona. Yo decía, gracias a Dios, que Dios a todas las personas que vienen a este lugar le pone un propósito para hacer historia para Él en esta ciudad de Córdoba, en estos barrios, para poder ganar almas para Dios, para poder ver vidas transformadas. Hay mucha gente que se queja por la situación que está viviendo nuestra nación, nuestro país, la familia, pero hay mucha gente que se queja pero no hace nada, porque muchas veces no tienen propósito en esa vida. Pero cuando vos llegás a la catedral y vos pasás por los dinteles de esa puerta, vos tenés que entender que Dios no te trajo a este lugar para que estés sentado únicamente recibiendo, sino que tenés que entender que Dios tiene planes con tu vida y esos planes se van a cumplir, y Dios te va a usar para ser parte de la solución en esta ciudad de Córdoba y no parte del problema, para dejar de ser espectador y comenzar a ser protagonista y poder ver vidas transformadas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Eso es una vida con propósito. Por eso tenés que soñar. Decirle que tenés que a tu lado, soñá que Dios te va a usar. Soñá. En estos días, parte de mi equipo están dando devocionales aquí. Y me dicen, nunca me imaginé estar ¿dónde? Acá. Tengo hermanos que están dando clases ya en la escuela de líderes. Y dicen, no, usted no se imagina lo feliz que me hace. Sí, yo te entiendo. Porque yo tampoco nunca me imaginé estar donde estoy. Pero esas son las cosas que solamente puede hacer Dios. Escucha, cuando alguien se atreve a descubrir los planes que Dios tiene con su vida. Por eso creo sinceramente que la vida sería muy aburrida si solamente nacemos, vivimos y morimos. Sabes que hay muchos jóvenes sumergidos en la tristeza, en la depresión, porque quizás no les ha tocado vivir en la mejor familia, quizás fueron abandonados, tuvieron que crecer sin afecto, piensan que son un accidente en este mundo. Pero quiero decirte que desde el vientre de tu madre Dios te cogió y te escogió y te trajo aquí a este lugar para que descubras los planes que Dios tiene con tu vida. Y te lo digo con total autoridad. Soy hijo de padre separado. Me faltaron muchos afectos cuando fui niño, adolescente y joven. Crecí en la casa de mi abuela. Mi abuela, que fue como mi madre, que partió con el Señor este año en el mes de abril. Conmigo pudo hacer lo que pudo hacer. Pero quiero decirte que crecí en toda mi adolescencia y mi juventud, y aun cuando ya había formado una familia, pensando que era un accidente en este mundo. Muchas veces estuve sumergido en la depresión por la separación de mis padres. Muchas veces en las reuniones de padres en un colegio no estuvieron compartiendo momentos importantes que para mí eran. Muchas veces ya estaba casado, había formado una familia y decía, ¿para qué seguir viviendo si toda la vida me ha ido mal? Hasta muchas veces pensaba hasta en quitarme la vida. Pero bendito Dios que se cruzó en medio de mi camino. Bendito Dios que un día alguien me predicó de Jesús, alguien entendió que tenía un propósito y me predicó. Y vine a este lugar con un montón de problemas en mis emociones, en mis sentimientos, pensando que había sido un accidente en este mundo, pensando que había sido fruto de la equivocación de un padre y una madre que se casaron cuando eran adolescentes. Pero cuando llegué a este lugar pude entender que aunque tu padre y tu madre te dejare, así con todo Jehová te recogerá.
verá que no era fruto de un accidente, que no era una persona solamente abandonada, sino que cuando hoy me veo aquí predicándote, entiendo que en el vientre de mi madre Dios me había escogido con planes. Y quiero decirte de parte de Dios, no sé quizás de dónde venís, no sé si quizás venís de una familia disfuncional, si se han equivocado con tu vida, pero quiero decirte de parte de Dios que no eres un accidente en este mundo, sino que eres el plan de Dios para este tiempo. Y los ojos de Dios vieron tu embrión y Él te va a usar. Quizás seas el próximo líder, el próximo baterista, la próxima cantante. Por eso está en este lugar, para descubrir lo que Dios ha diseñado con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo vas a decir, dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Dios no se equivocó contigo. Decirle que tenés a tu lado, Dios no se equivocó con vos. No se equivocó con vos. Por eso no importa de dónde vengas. A Dios eso no le interesa. ¿Sabe qué le interesa a Dios? Es hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Por eso es importante entender que José sabía dónde venía, una familia con muchas diferencias como quizás la tuya y la mía. Pero José tenía bien en claro y sabía dónde iba a ir. Dios había puesto un propósito en su vida y él iba a luchar, iba a trabajar, iba a mantener su integridad para que ese propósito se cumpliera. Por eso quiero decirte que José, para que ese propósito se cumpliera, tuvo que enfrentar muchos enemigos que muchas veces quieren venir a abortar tu propósito. Sí, es lindo saber de que Dios tiene planes con tu vida. Es maravilloso, pero quiero decirte que va a haber enemigos que querrán levantarse, que quieren abortar tus sueños. Jesús vino a esta tierra con propósito. Él sabía cuál era su misión. Él tenía que venir, nacer, vivir y morir y resucitar para que hoy vos y yo estemos sentados en este lugar con la esperanza de un nuevo tiempo. Pero aun cuando Jesús vivió en esta tierra, Satanás vino a tentarlo, a robarle su identidad, a decirle con que eres el Hijo de Dios. No tan solamente eso, mucha gente lo abandonó, sus discípulos lo abandonaron, su familia no creía en ellos, quizás hasta tu familia no cree en vos. Pero alguien sí que cree en vos. ¿Y ese quién es? Es Dios. Jesús tenía bien en claro cuál era su propósito. Como José lo tenía bien en claro. Pero hay muchos enemigos que vamos a tener que enfrentar. Escucha, para que ese propósito se cumpla. Uno de los enemigos que tuvo que enfrentar José fueron sus sentimientos. La Biblia relata que sus hermanos, al tenerle tanta envidia y bronca, dice que lo tiraron dentro de una cisterna y ahí hablaban mal de él, lo querían matar. A tal punto que como la cisterna no tenía agua, lo sacaron de esa cisterna. Eso lo vas a leer en Génesis 37. Dice que venía una compañía de madianitas y lo vendieron como esclavo. ¿Te imaginas su propia sangre? Hablando cómo lo iban a matar. ¿Te imaginas lo que podía haber generado en su corazón? Quizás vos estás aquí en este lugar y quizás has escuchado hasta aún de tu propia sangre hablar mal. Y a veces los sentimientos te pueden jugar una mala ¿qué? Pasada. Dice la palabra que aunque José fue vendido como esclavo por estos madianitas de Egipto, dice que él nunca guardó rencor. La Biblia dice que es engañoso el corazón y perverso. Más que todas las cosas, dice, ¿y quién lo conocerá? Creo que uno de los enemigos que muchas veces vamos a tener que enfrentar son nuestros sentimientos. Hay que tener cuidado con lo que sentimos, chicos. A veces los sentimientos nos pueden llevar a tomar malas, decirlo fuerte, decisiones. Por eso hay que tener cuidado muchas veces cuando nos dejamos guiar por emociones. A veces las emociones a veces nos van a llevar, y muchas veces las emociones, a tomar caminos equivocados. Nos pueden llevar a tomar malas decisiones. A veces los sentimientos nos pueden llevar a nosotros aún hasta quemar etapas en nuestra vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para plantar, hay tiempo para recoger, tiempo para reír, tiempo para ¿qué? Para llorar. El problema es que muchas veces nuestros sentimientos no nos hacen esperar los tiempos de Dios.
A veces es tiempo de estudiar y no estar de novio. A veces es tiempo de proyectar y no hacer estas cosas y no hacer lo otro. Uno tiene que aprender a esperar los tiempos de ¿qué? De Dios. Pero a veces nuestras emociones nos pueden llevar a jugar malas pasadas y que nos pueden llevar a nosotros a perder todo. Él tenía bien en claro, José, cuáles eran sus sentimientos. Y no iba a permitir que sus sentimientos, el rencor, el odio, la sed de venganza contra sus hermanos, abortaran lo que Dios había puesto en su corazón. La Biblia en Génesis, capítulo 39, versículo 6, dice la palabra de Dios: José fue vendido como esclavo. Va a la casa de un hombre llamado Potifar. Dice que Dios lo comienza a bendecir. Este hombre lo pone a cargo ¿de qué? De todo. Y como era joven, dice que él era un joven bueno. Dice que era lindo, era hermoso, guapo, como Dylan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén, dice. Pero dice que la mujer de Potifar comenzó a poner su mirada en él. Y esto es interesante. Y dice la palabra de Dios, te lo voy a leer. Génesis 39, 6, no lo busque. Y dice la palabra: y dejó todo lo que tenía en mano de José, Potifar. Y con él no se preocupaba por cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después, dice la palabra de Dios, de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Cuando dice duerme conmigo, la Biblia está usando un eufemismo. Cuando la Biblia dice duerme conmigo, está diciendo que lo estaba acosando, incitando a tener relaciones ¿qué? Sexuales. Y dice la palabra: y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. En otras palabras, la mujer comenzó a coquetearlo a José. Y está diciendo: mi marido no se preocupa por mí. Acuérdense que él era un joven. Y esto es interesante. Le dice: no se preocupa conmigo, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice la palabra: y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dice José. Por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice el verso 11: aconteció que entró él un día en su casa a hacer el oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y dice la palabra que ¿qué? Que salió. La mujer, buscando acostarse con este joven, buscando aprovechar la oportunidad, dice que en un momento quiso agarrarlo a José para acostarse, y José se resistió. ¿Sabe por qué? Porque lo que portaba era mucho más importante que un momento de placer. ¿Cuánta gente aborta su propósito por un momento de sexo? Chicos, vivimos en un mundo con tanta maldad, que has desvirtuado algo tan sagrado como es el área sexual. Y cuánta gente ha perdido sus planes y sus propósitos de Dios por no saber decir qué. Y decirlo fuerte. Dije no. José tenía bien en claro lo que cargaba y no estaba dispuesto a perderlo por un momento de placer. ¿Sabes por qué? Porque él amaba más a Dios y a su propósito. Vivimos en un mundo donde se hace tan fácil tener sexo que se ha hecho tan difícil encontrar el amor. Por eso hay que tener cuidado cuando muchas veces hay gente que te pide señales de amor. Si me amas, necesito que me lo demuestres. He escuchado muchas veces y he hecho conserjería eso. Ten cuidado. Si alguien te pide una demostración de esa, huí de ahí. Porque seguramente que esa persona no te ama, tiene otra clase de interés contigo. Hoy, lamentablemente, con el área sexual, y quiero ponerme con total seriedad, a veces no nos damos cuenta de dónde nos podemos meter.
hay tantas enfermedades venéreas. ¿Sabes que algunos dicen, comentaristas, que dicen que, por ejemplo, la enfermedad del SIDA es como si fuera un juicio o una maldición en el área sexual? ¿Cuántas enfermedades venéreas, hasta cáncer, se pueden transmitir por vías ¿qué? Sexuales? El sexo no es malo, ¿o sí? No, no es malo. El sexo es bueno. Porque lo creó ¿quién? Lo creó Dios. Pero ¿sabe dónde lo creó? En el marco ¿de qué? Del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Por eso es que vivimos tanto desastre en nuestra sociedad. Claro, venir a un lugar como este y escuchar algo así parece algo tan anticuado. Pero quiero decirte que cuando uno llega a Dios, uno comienza a comprender cuáles son los principios de Dios. Escuche, para llegar y terminar ¿cómo? Bien. Por eso debemos cuidar. José tenía bien en claro. Él era bello, de hermoso semblante, dice la palabra. Pero dice que cuando esta mujer comenzó a insinuarle, ¿qué es lo que hizo él? Él no se puso a confrontar ese pecado. Él no se puso a confrontar el área sexual, sino que me impacta lo que dice la Biblia. Dice que él huyó. Es que lo que pasa es que hay momentos donde muchas veces quizás te podés sentir sentado, quizás podés sentirte quizás a lo mejor que vas a ceder. No tenés que enfrentar ese momento. ¿Sabes qué tenés que hacer en ese momento? Tenés que ¿qué? Tenés que huir. Huir. Huir puede salvar tu propósito. Huir puede salvar los planes que Dios tiene ¿con qué? Con tu vida. Por eso hay que tener cuidado y guardar algo tan sagrado como es el área sexual. José lo tenía bien en claro. Otro enemigo que tuvo que enfrentar José fue la injusticia. Terminó en la cárcel por una mentira. Esta mujer comenzó a mentir y empezó a los gritos en su casa a decirle: José se ha querido propasar conmigo. ¿Y sabe qué lo que hicieron? Lo metieron en la cárcel injustamente. A veces en la vida vas a tener que vivir injusticia. La vida no es fácil, chicos, ¿o sí? Cuando uno es chico, quiere ser ¿qué? Vamos a ser realistas. Quiere ser grande. Tenés 14 años, 13, no nos sabemos lavar los dientes todavía y ya nos queremos independizar. Oh, ¿sí o no? Todavía no tengo ordenado el cuarto y quiero ordenar mi vida. ¿Sí o no? Y cuando somos grandes, ¿sabes qué queremos ser? Chicos. ¿Cómo me gustaría volver a ese tiempo donde no tenía que preocuparme por la comida? Oh. Que llegaba a casa y tenía todo servido. Oh. Que mi abuela me tenía todo ¿qué? Preparado. La ropa, no tenía que pensar en pagar la luz, el agua. ¿Sí o no? El cable, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Todavía estás en la casa de tu padre? Disfrútalo. Porque un día vas a crecer. Pero la vida tiene muchas aristas. Y muchas veces en la vida vas a vivir injusticia. José lo vivió. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Terminó en la cárcel. Pero él sabía lo que Dios había puesto en su vida. Y no estaba dispuesto a escuchar por una mala temporada a perder lo que Dios había planeado para su vida. Hoy quiero decirte, si quizás estás viviendo una mala temporada, que quizás estás viviendo un tiempo difícil, quiero decirte de parte de Dios, va a pasar esa mala temporada, porque lo que Dios ha diseñado para tu vida es mucho más grande que lo que estás viviendo hoy. De lo que estás viviendo hoy, Dios se va a encargar. Y aunque estés viviendo en una prisión, aunque estés viviendo un tiempo oscuro, un tiempo difícil, dice la palabra de Dios que aún José estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Quédate tranquilo que aunque estés viviendo el peor momento de tu vida, Dios está contigo como poderoso gigante, y lo que ha diseñado para tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Enemigos, y voy terminando. José tuvo que enfrentar otro enemigo y fue su entorno. El entorno. Él había salido de su casa, de su familia, y ahora estaba en un pueblo de Egipto. En una nación pagana, mundana, anti Dios. Y uno debe cuidarse. Si vos querés que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, debes cuidar con quién te rodeas. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Relacionate con otra clase de personas, con gente de fe, con gente que va a orar. Escuchá, con gente que te va a corregir si algo estás haciendo ¿qué?
Esa persona no te odia. ¿Sabes qué hace esa persona? Te ama. Si tenés amigos que te palmean en la espalda cuando pecas, esa gente no te ama. Pero si tenés amigos dentro de la iglesia que te dicen, hey, tenés que cambiar porque lo vas a perder, ¿qué? Todo, esa gente te ama. El entorno es muy importante. Cuando yo llegué a Cristo, tuve que cambiar mi entorno con la gente que me rodeaba. Y comencé a rodearme dentro de la iglesia, gente que en vez de restarme, ¿qué hacía? Me sumaba. Y mantener la integridad, escuche, allá afuera. En mi trabajo sé que para muchos soy como un chicle. Me mastican, pero no me tragan. Pero yo tengo bien firme cuáles son mis convicciones. ¿Quién soy en Dios? Y no importa que muchos se te rían. A mí se me han reído mucho, pero quiero decirte que esos que se me han reído muchas veces en público, por privado, me han venido a pedir consejos. Me han venido a contar sus inmundicias, me han venido a contar sus situaciones. Y ahí a ese que se le reían, arriba de un colectivo le estaba dando un consejo diciéndole, Jesús puede ayudarte. Por eso no importa que se te rían, no importa que este mundo quiera burlarse de lo que Dios ha depositado en ti. Tú y vos y marcá la diferencia, porque la Biblia dice y su palabra que el que cree en Cristo nunca será avergonzado. Y quiero decirte que aquellos que se ríen, aquellos que se te burlan, un día vendrán a decirte cómo lo hiciste. La verdad que quiero tener la paz que vos tenés, quiero tener la familia que vos tenés, quiero ser libre como vos fuiste libre. Y tú le vas a decir, por causa de mantenerte firme en un entorno hostil, Dios va a marcar esa diferencia y el favor de Dios te va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y vas a ser parte de la solución y no del problema. ¿Cuántos le creen a Dios en esta hora? Aleluya. Propósito. José tenía bien en claro. La Biblia es muy larga la historia, no la voy a contar. Pero la Biblia dice que José en la cárcel, al copero y a un panadero que eran del rey o del faraón de Egipto, le revela los sueños. Al panadero, cuando le revela el sueño, le dice que va a morir, le van a cortar la cabeza y las aves de los cielos le van a comer. Pero al copero le dice, al cabo de 3 días, el faraón va a restituir tu puesto y vas a estar al lado. Y cuando estés al lado del faraón, no te olvides de mí. ¿Sabe qué pasó con el copero? Faraón le devolvió el lugar. Y lo que José le había dicho, ¿qué pasó? Se cumplió. Pero cuando el copero volvió al lado del faraón, ¿sabe qué lo que hizo? Se olvidó de José. Quizás mucha gente se puede olvidar de ti. Quizás mucha gente se puede olvidar de lo que Dios ha diseñado para tu vida, pero hay alguien que no se va a olvidar. ¿Y sabes quién es ese? Ese es Dios. Y lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Pasan semanas, meses. Faraón tiene un sueño y ninguno de los brujos de ese lugar podía descifrarlo. Hasta que el copero se acuerda que se había olvidado de un tal José que revelaba sueños. Y lo hace traer. Lo pone al frente del faraón. Y faraón le dice, quiero contarte este sueño. Soñé con 7 vacas gordas que salían del río Nilo, etcétera, etcétera. Pero soñé que después había 7 vacas flacas. Y las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y dice, la verdad que no entiendo nada de lo que es este sueño. Y José le dice, este sueño que va a venir 7 años de abundancia a Egipto como nunca antes vivió. Pero después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de escasez como nunca antes Egipto vivió. Faraón se sorprende y dice, ¿qué debo hacer? José le dice, haz hilos, acumula a lo largo de estos 7 años, guarda los granos para que cuando vengan los 7 años de escasez, tú puedas sostener al pueblo. Faraón se maravilló y dice, ¿dónde voy a encontrar un hombre así? Es que la gente de propósito es increíble. Marca la diferencia a donde vayas. Faraón dice, no hay nadie como él. ¿Sabes qué? Yo voy a ser primero de todo, pero a vos te voy a poner segundo. ¿No te parece increíble? Una mañana estaba en la cárcel, en un calabozo sucio, pero a la noche estaba cenando
en la mesa del faraón con los mejores banquetes de tu vida. Y eso es lo que hace Dios cuando tiene propósito con tu vida. Quizás un día estuviste en la cárcel, y no hablo de una cárcel física, o quizás sí. Quizás estuviste en la oscuridad, quizás estuviste en la inmundicia, quizás en los peores momentos de tu vida. Pero quiero decirte que así como estuviste en ese lugar, Dios te va a poner en su mesa y te va a brindar banquetes. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú eres el sueño y el plan de Dios para este tiempo, y lo que Dios ha diseñado para tu vida, Él lo va a cumplir. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Sabe qué sucedió? Hubo hambre en la familia de José. Y vinieron de la tierra, ¿dónde? A Egipto. ¿Y quién estaba ahí gobernando? José. Y cuando llegaron, dice que su familia ¿qué hizo? Se inclinó. Y José se acordó de qué, que había puesto, del propósito que Dios había puesto en su qué, en su vida. Y sabe que cuando vio a su familia, José estaba diciendo: el sueño y el propósito que Dios puso conmigo, ¿qué? Se cumplió. Me acuerdo hace unos años atrás, sé que hay mucha gente que no pasó por el encuentro, pero en algo escribí hace muchos años atrás y puse: me gustaría ser un ganador de almas. ¿Y sabe qué? No era qué, nada. Tenía 2 meses en la iglesia. Y sabe que cuando ahora el Espíritu Santo me está trayendo a memoria ese acontecimiento y veo lo que Dios está haciendo, ¿sabe qué digo? Que Dios cumple sueños y Dios cumple propósitos. Cuando uno se atreve a soñar, escuche con lo que Dios sueña. Por eso en esta noche, ¿sabe que te quiero invitar? A que comiences a soñar que Dios te quiere usar. Que no vengas solamente a recibir, que vengas a prepararte. Vení a la escuela de líderes. ¿A cuánto les gusta la música? A ver, levánteme lo que les gusta la música. Un instrumento. Anda a prepararte. Busca un profesorado de guitarra, batería, teclado. Me acuerdo a mi hija Antonella, la llevamos a todos lados. A mi hija Antonella, mi esposa la llevó a patín artístico, la llevó a natación, la llevaba a un montón de lados y nada le queda a Antonella, le gustaba. Hasta que vinimos a la iglesia y el pastor oró por ella para que sea tecladista. 8 años tenía Anto. Y dijimos: vamos a invertir en su vida. Muchas veces Anto no quería saber qué, nada, pero aún así la mandábamos. Y sabes que cuando veo los videos, la veo saltando, digo: wow, qué tremendo. Que para esos sueños y para ese propósito, ¿qué? Se preparó. Vos debes prepararte. Prepárate para ser parte de este ejército llamado Catedral. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate para ser un líder de jóvenes. Prepárate para que este 2025 explote la catedral de jóvenes y tú seas un instrumento de eso, para traer a muchos de los que están perdidos, para traer a muchos de los que están cautivos, para traer muchos de los que están quizás sumergidos en las adicciones, en la depresión, en la tristeza, aquellos que piensan quizás en suicidarse, aquellos que piensan quizás a lo mejor terminar con su vida, pero vos lo vas a traer a este lugar y Dios dirá: ahí vienen los de la catedral, los que trastornan al mundo entero, los que trastornan para Córdoba, jóvenes y mujeres, hombres y mujeres que están dispuestos a descubrir el propósito que Dios tiene con su vida. Y ese vas a ser tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios en esta hora? Y ponete de pie en esta noche. Ponete de pie. Quizás hoy estás aquí y piensas que Dios no puede usarte. Y vos decís: no, que Dios me va a usar. Que Dios me ha usado a mí, lo puede hacer contigo. Nunca me imaginé estar donde estoy. Nunca. Solamente su gracia y misericordia. Hoy soñá con los planes de Dios. Este mensaje no va a ser para tus planes personales. De tus planes personales se va a encargar Dios. Amén. Pero comienza a descubrir lo que Dios ha diseñado para tu vida. Quizás seas el próximo profesor de la escuela de líderes. Quizás sea el próximo G12 o G12 de la pastora. No lo sé. Pero tendrás que descubrirlo vos. Pero entender que Dios no te trajo a este mundo para que vivieras, nacieras y murieras. Dios te trajo a este mundo, escucha, para que hagas historia para Él. ¿Escuchó? Para que Dios haga historia para Él. ¿Sabe dónde están muchos sueños de Dios? Muchas veces esos sueños están en una tumba.
de gente que tenía muchos planes Dios con sus vidas, pero no se atrevieron a descubrirlo. No te lleves los sueños de Dios a la tumba. Úsalos para su gloria. Y te puedo asegurar que vas a hacer historia para Dios. Escucha, y el cielo va a hablar de ti. Aun cuando muchas veces tengamos que estar, escucha, en un futuro muy lejano, en una tumba, aún se seguirá hablando de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque han pasado no sé cuántos miles de años y todavía se sigue hablando de este joven José que estuvo dispuesto a soñar con el propósito que Dios tenía con tu vida. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, Dios tiene planes con tu vida. Dios te va a usar, va a poner las manos sobre los enfermos y estos enfermos sanarán. Echarás fuera demonios, libertarás a cautivos. Dios te va a usar para hacer historia para Él, para ir a buscar a los adictos, para ir a buscar a las mujeres con depresión, con tristeza. Vas a hacer historia en tu cuadra, vas a preservar tu familia. Por causa de ti, tu familia va a conocer a Cristo, porque Dios te va a usar. Tu papá va a venir a la iglesia, tu mamá va a venir a la iglesia, tus hermanos van a venir a la iglesia, porque entendiste que Dios tiene planes con tu vida. ¿Y sabes qué? Dios te va a usar. Por eso en esta noche me gustaría orar por aquellos que quieren el propósito de Dios en su vida. Quizá este mensaje no sea para todos, aunque es abierto para todos, pero si querés descubrir el propósito de Dios, yo te voy a invitar al altar.